Hola a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar algunas herramientas muy poderosas en matemáticas y ciencias, las ecuaciones diferenciales. Veremos dos tipos principales, a menudo llamados EDPs. En lugar de enredarnos en teorías complejas de inmediato, comencemos con un par de situaciones del mundo real. Imaginen que son ingenieros eléctricos diseñando un circuito completamente nuevo para un teléfono inteligente. Este circuito tiene componentes como resistencias inductores. Necesitan saber exactamente cómo se comportará la corriente eléctrica desde el momento en que encienden la energía. ¿Qué tan rápido se acumula? ¿Oscila? Responder a estas preguntas es crucial para que el dispositivo funcione correctamente. Ahora, consideremos un problema diferente pero relacionado. Imaginen que están trabajando en un cable eléctrico de alta potencia que se extiende por varios kilómetros. A medida que la electricidad fluye a través de él, el cable genera calor. Necesitan entender cómo se propaga este calor, no solo con el tiempo, sino también a lo largo de toda la longitud del cable. Si una parte del cable se calienta demasiado, podría derretirse y causar una falla masiva. Entonces, necesitan predecir la temperatura en cualquier punto del cable en cualquier momento dado. Estos dos problemas, uno sobre la corriente que cambia solo con el tiempo y el otro sobre la temperatura que cambia tanto con el tiempo como con la ubicación, son el punto de entrada perfecto para nuestra discusión. Muestran por qué necesitamos ecuaciones que describan el cambio. Para resolver este tipo de problemas, no podemos usar solo álgebra simple. Necesitamos una forma de describir la relación entre una cantidad como la corriente o la temperatura y cómo esa cantidad está cambiando. El lenguaje matemático que usamos para esto es el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Una ecuación que involucra una función y sus tasas de cambio, sus derivadas, se llama ecuación diferencial. Para nuestro circuito, usaríamos una ecuación que conecta la corriente con su cambio a lo largo del tiempo. Para el cable calentado, necesitaríamos una ecuación que conecte la temperatura con su cambio tanto en el tiempo como en la posición a lo largo del cable. Así que, pueden ver que estos no son solo conceptos matemáticos abstractos. Son herramientas prácticas esenciales para resolver desafíos de ingeniería tangibles. El primer tipo, donde el cambio ocurre con respecto a una sola variable, como el tiempo, se llama ecuación diferencial ordinaria, o EDO. El segundo tipo, donde el cambio ocurre con respecto a múltiples variables, como el tiempo y el espacio, es una ecuación diferencial parcial, o EDP. Comprender la diferencia entre ellas, y una propiedad clave llamada linealidad. Comencemos con el primer tipo, la EDO. Una ecuación diferencial ordinaria, o EDO, es una ecuación que involucra una función de una sola variable independiente y sus derivadas. En la mayoría de problemas de física e ingeniería, esa variable es el tiempo, denotada t. Piensen, una EDO describe un proceso dinámico donde el estado futuro depende del estado actual y de su cambio. Ordinaria significa derivadas respecto a una sola variable. Esto las hace más sencillas que las EDPs. Ejemplo clásico: decaimiento exponencial. Imaginen una cantidad y t. Su tasa de cambio, dI de dt, es proporcional negativamente a I, dI de dt, menos KI. Aquí K es una constante positiva. La solución, IT, A, M de KT, se determina por la condición inicial. Apliquemos a un circuito RL, resistencia R, inductor L, fuente de voltaje VT. Según Kirchhoff, suma de caídas, LR VT. Esto da L de I dt plus RI LR VT. IT es la corriente que buscamos. Es una EDO lineal de primer orden. Si conocemos I0, podemos resolver para IT. Si apagamos la fuente, VT cum 0. Entonces, L de I dt plus RI luz cum 0 y la corriente decae exponencialmente. Esto permite a un ingeniero predecir comportamientos sin construirlo. Estructura, problema, ejemplo, aplicación. Ahora, pasemos al segundo tipo de ecuación, la EDP. Una ecuación diferencial parcial, o EDP,
es una ecuación que involucra una función de dos o más variables independientes y sus derivadas parciales con respecto a esas variables. Esta es la diferencia clave con una EDO. EDOs, sistemas uniformes que solo cambian en el tiempo. EDPs, necesarias cuando la cantidad varía en el espacio además del tiempo. Piensen en el cable calentado. La temperatura cambia de punto en punto, y también cambia con el tiempo. La temperatura es función de la posición X. La temperatura es función del tiempo T. Un ejemplo fundamental es la ecuación de calor unidimensional. Digamos que UXT representa la temperatura en una posición X en un momento dado T. La ecuación de calor se escribe como UT a 2U en cos 2. Lado izquierdo, UT, la tasa de cambio temporal. Lado derecho, A 2U en cos 2, la curvatura espacial. El símbolo parcial significa una derivada parcial. Esta ecuación dice que la tasa de cambio en el tiempo en un punto es proporcional a la curvatura del perfil de temperatura en ese punto. La constante A es la difusividad térmica, que depende del material de la varilla. Nos dice qué tan rápido se propaga el calor. Hagamos esto más concreto con nuestro problema del cable calentado. Supongamos que el cable inicialmente tiene una temperatura uniforme. Luego, comenzamos a calentar uno de sus extremos. La ecuación de calor nos permite modelar cómo este calor viajará por el cable a lo largo del tiempo. Para obtener una solución específica, necesitamos más que solo la distribución inicial. También necesitamos saber qué está sucediendo en los límites, los extremos del cable. Estas se llaman condiciones de contorno. Por ejemplo, un extremo podría mantenerse a una temperatura alta constante. El otro extremo se mantiene frío. Al resolver la ecuación con estas condiciones, un ingeniero puede obtener la función U, X, T. Esta función es como un mapa completo de la temperatura del cable. Pueden introducir cualquier posición, X, y cualquier tiempo, T, y averiguar la temperatura exacta en ese lugar y momento. Esto es vital para la seguridad y el diseño. Ayuda a los ingenieros a determinar si el aislamiento es adecuado. También a decidir dónde colocar ventiladores de enfriamiento y cuánto tiempo puede operar el cable bajo una carga alta antes de alcanzar una temperatura crítica. Es una potente herramienta predictiva derivada de modelar un proceso físico con una EDP. Ahora que tenemos una idea de las EDOs y las EDPs, hablemos de una propiedad muy importante que pueden tener, la linealidad. El concepto de linealidad puede sonar técnico, pero en realidad es una idea sencilla y, ¿saben?, increíblemente útil. Una ecuación se considera lineal si la función desconocida, como I de t, u de x, tet, y todas sus derivadas aparecen en la ecuación de una manera simple y aditiva. Esto significa que solo se multiplican por constantes o por funciones de las variables independientes, como t o x, pero nunca por sí mismas o entre sí. No hay potencias, ni raíces cuadradas, ni funciones complicadas como seno de y o e a la y. Chequeo simple. Columna lineal con marcas verdes y columna no lineal con X rojas. 3 que yo, tesía, estia, ia, versilos, idos y yatia. Sin y ni. Aquí hay una regla general simple para detectar la linealidad. Miren su ecuación. Si la función desconocida y sus derivadas están todas solas, quizás con un coeficiente delante de ellas, y solo se están sumando o restando, es probable que la ecuación sea lineal. Por ejemplo, 3y plus t y 5 y d cos tt. O dentro de otra función. Por ejemplo, yect y 2. No lineal porque y está al cuadrado. Otro ejemplo, y plus sin y de 0, no lineal porque y está dentro del seno. Las ecuaciones no lineales son mucho más difíciles de resolver. Lo hermoso de las ecuaciones lineales es que si encuentran dos soluciones diferentes, su suma también es una solución del homogéneo. Esta propiedad, llamada principio de superposición, es una piedra angular para resolverlas. Formalicemos esto para las EDOs.
Una EDO lineal general de orden n se escribe como a(n1)t y n1 plus a1t y plus a.t y gt. Noten cómo los coeficientes a y t solo dependen de t. Si no se puede organizar así, es no lineal. Por ejemplo, ya plus 3y ya sin t, lineal. NL1 a1t, YAS 1 a0t y 3 gt y sin t. En cambio, Y2 plus y Y0, no lineal por Y2. Reconocer esta distinción es el primer y más crítico paso para decidir cómo abordar la resolución de una ecuación diferencial. Son bloques de construcción fundamentales en todo: sintonizadores de radio, filtros de audio, sistemas de suministro de energía. El comportamiento de la corriente y el voltaje en un circuito RLC se describe mediante una EDO lineal de segundo orden. Al establecer y resolver esta EDO, un ingeniero puede predecir cómo responderá el circuito a diferentes entradas. Por ejemplo, pueden calcular la respuesta transitoria y la respuesta en estado estacionario. Esto permite diseñar filtros que dejan pasar ciertas frecuencias y bloquear otras, o crear osciladores que generan señales a una frecuencia específica. Porque la EDO es lineal, los ingenieros usan el principio de superposición para analizar señales complejas dividiéndolas en sinusoidales más simples. Ahora, una aplicación que requiere EDPs, el modelado de líneas de transmisión. Para señales de alta frecuencia o cables muy largos como los de telecomunicaciones o los de distribución de energía, ya no podemos tratar el cable como un simple hilo. Hay que considerar cómo voltaje y corriente varían en el tiempo y a lo largo de la línea. Esto nos lleva a un par de EDPs lineales acopladas, las ecuaciones del telegrafista. Describen cómo se propagan las ondas electromagnéticas por la línea y consideran efectos como la reflexión y la atenuación. Resolver estas EDPs es crucial para transmitir datos o energía eficientemente a largas distancias. Por ejemplo, los ingenieros calculan la impedancia característica de un cable para hacer coincidir la línea con la fuente y con la carga, y así evitar reflexiones que corrompen datos o dañan equipo. También predicen la pérdida y la distorsión de la señal, y especifican amplificadores o repetidores cuando son necesarios. Desde el diseño de circuitos de teléfonos inteligentes con EDOs hasta la gestión de redes eléctricas continentales con EDPs, las ecuaciones diferenciales son herramientas indispensables. La mejor manera de dominarlas es empezar con problemas simples y practicar. Identifiquen las variables, construyan la ecuación, verifiquen la linealidad y resuelvan. Gracias por acompañarme. Sigan practicando y nos vemos en la próxima.